Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Cama para Tres. El espacio donde nos reunimos nosotras, ustedes y sus dudas sobre relaciones de pareja. Comenzamos. Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un episodio de Cama para Tres, con nuestro tema que hoy será Ya supérame, porque yo ya te olvidé. Vamos a hablar de esto que tanto nos dice de superar las cosas. Les invitamos a estar aquí en el episodio. Vamos a estar conversando alrededor de cuáles son los discursos que nos han dicho cuáles son los discursos que hemos oído sobre qué significa superar las cosas, cuál es el efecto que tienen esos discursos en nuestra vida cuando nos están rodeando de ellos, cuáles son las formas convencionales en las que se intenta superar las cosas y otras cositas más en torno a todo este tema. Y yo soy Nara Pérez, psicoterapeuta familiar, sistémica, individual, feminista, y estoy con mi comadre, mi colega Leticia Muñoz, psicóloga, terapeuta familiar, de pareja, feminista, narrativa sistémica. ¿Qué más? Que no me sé amarrar las agujetas de los tenis. Yo tampoco. O sea, no es irreal. O sea, me tardo más en amarrármelas que en lo que Que ya lo sé. que ya se Sí, me o sea, yo digo, ¿cómo es posible que haya vivido tanto Eres mi tiempo? alma gemela. Mi mamá me está diciendo lo mismo. Siempre se te desabrochan, te las acabas de abrochar. ¿Y sabes qué es lo peor? Que como digo, da igual que me las amarre, porque en 5 segundos, Ajá. entonces yo camino muchas veces con las agujetas desamarradas y la gente se estresa mucho porque te vas a caer y yo no me caigo y nunca me he caído con guaraches, me he caído descalza, me he caído de muchas maneras, pero nunca con las agujetas desamarradas. Yo tampoco. Bueno, bienvenidos. Pero bueno, después de este breviario cultural, bienvenidos. Sí, bueno, y entonces vamos a hablar de esto que les decía, igual, y comenzando por esto que había comentado, ¿no? O sea, estamos rodeados de eso, canciones de Ya supérame, ¿no? Y de un montón de discursos, sugerencias, ¿no? Contenido de redes sobre lo que se trata de qué se trata superar las cosas. Leti, tú ahí ¿qué has escuchado? Pues creo que justo un poco siempre ha habido, perdón, siempre ha habido como esta parte de, bueno, más bien, yo pensaría que sería importante, todas las personas tenemos cosas que superar, o sea, por decisiones, o sea, que tú digas, ya decidí dejarle de hablar a alguien, decidí terminar una relación, Ajá. decidí a lo mejor, o decidieron por mí, ¿no? También podría ser. Y entonces, o también, pues de pronto tengo una pérdida y eso Sí. es como que flash. Algo hizo un flash. Tengo una pérdida y entonces eso hace que yo me vea en la obligación de, pues, ponerme ante una situación donde tengo que aceptar que la persona, el vínculo, lo que sea, ya no está. O sea, siento que eso es algo que nadie está exento. O sea, todos tenemos situaciones Sí. que estamos transitando. Y, ¿sabes? Creo que también a mí lo problemático justo es la palabra superar, porque superar Sí. parece de juego de video, ¿no? O sea, parece como un cuando obstáculo. jugabas Mario Bros, ¿no? Sí. Y que jugabas y pasabas nivel 1, nivel 2, ¿no? Nivel 3 y avanzabas así. O sea, a mí cuando escucho eso de superar me remite mucho a eso, ¿no? Y eso Y me como parece llegar a otro lugar, nivel, como otro un lugar, gran y obstáculo. Como como si fueras pues así, ¿no? O sea, en línea de que lo vas superando, cuando los procesos de vida, justo como lo acabas de decir, pues no son así, ¿no? Sí, y justo parte, eso me parece importante porque también creo que algo que siempre hemos dicho, hay psicologías que justamente buscan lo que decíamos creo que en el episodio pasado, que las personas se adapten y entonces desde ese lugar crean como parámetros de cómo se vive cosas como atravesar este tipo de situaciones. Y entonces, de entrada, aparece esta palabra de la superación, aparecen estas ideas de que cuando tú superas algo o alguien, entonces ya no hay emoción al respecto, ya no hay memoria, ya no hay atención, ya no es algo que te
genera ningún sentimiento, ninguna emoción. No sé qué más hay. Sí, eso, o sea, que en consulta lo que creo que escuchamos de ti es a personas diciendo, es que no sé si ya lo superé porque a veces todavía me acuerdo, ¿no? O porque a veces todavía lloro, o Pero desde la psicología, que, qué otros parámetros nos han puesto para indicar que ya que no sientas, que, o sea, no, que ya que no no sientas lo sientas, que no te mismo, que no te acuerdes, acuerdes, que sigas adelante con tu vida, en tu así que sigas así trabajo, feliz, así como que, sin huella ajá, alguna, sin agua. exacto, ¿Qué ¿no? más? Desde la psicología. Son Mm, pues que es muy popular, del contacto cero. Este es muy actual. Este es muy not actual, more muy actual, ¿no? sí que entonces vas a tener la posibilidad de no necesitar ningún contacto con la persona. Y entonces creo que justo eso hace que las personas, porque aparte, el problema de la psicología es así, es que muchas veces solo se reproducen, ¿no? O sea, así como de, ay, si yo leí, un tal autor dijo, y entonces yo voy y le digo a mi paciente consultante o como sea que les llame, es que esto tienes que hacer, ¿no? Y entonces, si no hay este cuestionamiento de, a ver, ¿qué implicaciones tiene que tú como terapeuta primero te la creas y luego se lo digas? O que tú como una persona que consume contenido de psicología, te creas estas ideas, como cuáles serían los efectos que tiene si yo voy y digo, claro, o sea, yo tengo que superar esto, como dices así, desde esta idea de tengo que cruzar los obstáculos para llegar al otro lugar. Ajá, exacto. ¿Cuáles serían los efectos? Pues creo que uno de los principales que yo noto es que las personas justo se sienten como esto que te decía. Es que no lo he superado porque todavía lloro, me duele, o porque todavía de repente tenemos contacto, entonces no estoy cumpliendo, no estoy, tengo como un déficit, ¿no? O sea, no lo estoy logrando, estoy retrocediendo, ¿no? A veces me ha tocado eso como de, por ejemplo, terminan la relación, por alguna cosa hay que tener contacto, ¿no? No es que estoy retrocediendo, ¿no? Ajá, la sensación del retroceso continuo. Yo ya tendría que estar así sin contacto y no necesitar nada y no, es una sensación como de déficit, de retroceso, de que la prisa, ¿no? Ajá. que la prisa viene mucho a veces también del entorno, ¿no? O sea, este discurso de que ya supéralo, pues viene a veces mucho del entorno. Yo sí me acuerdo que tenía una consultante que me decía, es que luego ya ni quiero hablar, o sea, siento que no puedo compartir mis emociones con mis amigas. Ajá. Porque cuando yo les empiezo a compartir de mis emociones y de cómo estoy llevando el proceso, es como, no, es que ya supéralo. Es esa persona, mucho en esto, ¿no? Esta persona hizo tal, dijo tal, es el villano de la historia, ¿no? Entonces tú ya supéralo, tú ya no te enganches, ¿no? O ya te superó. También es una buena. Ya te superó. Ajá, ajá. Y entonces es como no te enganches y ese efecto es muy feo porque genera el aislamiento, que esta consultante me decía, pues termino ya no queriendo compartir nada y ando en la reunión así, ¿no? Así como, no. Sobre todo porque a lo mejor justo ese es el tema que en este momento está en tu cabeza, ¿no? O sea, no es que no puedas compartir otra cosa, sino al final las personas tenemos en la cabeza lo que nos resulta importante y significativo. Y si en este momento yo estoy pensándole, dándole vueltas a este vínculo que terminó, desapareció o ya no está, pues entonces realmente sí implica un esfuerzo muy grande el decir, voy a ignorar esto que es muy importante para entonces ser socialmente aceptada y entonces voy a hablar de el clima. De cómo me está yendo súper bien en la carrera, en el trabajo, porque es lo que es socialmente aceptado. Ajá, de hablar de estas cosas que socialmente son exitosas. De que voy a hacer mi próximo viaje o lo que tú quieras. Exacto. Pero sabes que también creo que es un efecto de esto mismo. Como los procesos tienen caras distintas, temporalidades distintas, también me ha tocado que en consulta me digan, no, pues es que mi círculo sí me escucha, pero a mí a veces me preocupa si no ya fue mucho tiempo hablándoles de lo mismo, ¿no?
O sea, Ah, sí. me ha tocado que me lleguen a decir, me preocupa si no ya es mucho tiempo hablándoles de lo mismo y si se van a cansar y si se van a alejar. Sí, y eso pasa también en la terapia. O sea, a mí una vez me preguntó una consultante, dice, oye, ¿y hay algún problema o hay algo malo conmigo si yo hablo una y otra vez en la terapia del mismo tema? Y yo, no. ¿No? O sea, si necesitamos hablar 10 millones de veces de este mismo punto, hablaremos 10 millones de veces y no habrá problema, porque eso quiere decir que en cada conversación vamos acomodando, descubriendo, reafirmando un cachito de algo de esta historia y vale la pena hablar esa una vez más, ¿no? Ujú. Pero sí, creo que genera esta sensación como que de duda, ¿no? O sea, siento que pues, de entrada te quita la certeza de si lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal. Creo que te restringe mucho el campo de acción porque entonces, como dicen, no nos habíamos visto, pero resulta que hay un tema que tenemos que resolver en común y pues entonces busqué a esta persona y ya resolvimos el tema, pero entonces eso quiere decir que ya hice un retroceso y ¿cómo me Ajá. siento con eso? Y también pienso que a veces genera como esta sensación o sea, esto que decíamos de la prisa, ¿no? Como es algo que tengo que superar y eso es lo que va a determinar si lo estoy haciendo bien o mal, pues entonces pongo en marcha como una serie de estrategias o cualquier estrategia que me permita salir de cómo me estoy sintiendo en este momento. Y entonces ahí entra un poco lo que hablábamos hace rato, ¿no? Pues resulta, yo le decía a Nara que los mejores físicos hegemónicos que conozco han surgido de una ruptura La amorosa, ruptura. ¿no? Y que entonces las personas se clavan en volverse la mejor versión de sí Ajá. mismas y entonces, no, bueno, una transformación brutal porque buscan, y ojo, no estamos diciendo que el ejercicio sea malo, No. no, 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 pero cuando el ejercicio se vuelve la forma de no contactar con lo que siento, Ujú. de no entrarle a ver qué me está pasando con este vínculo que ya no está o en el que ya no voy a estar, ahí es donde decimos, pues el ejercicio parecería que se está usando para no entrarle a Para lo no otro. entrar al proceso emocional. Sí, claro, y que este es un discurso, lo acabas de mencionar y se me hace súper importante tenerlo enfrente como de la mejor versión de ti, ¿no? Es un discurso que está así extendidísimo y que forma parte de los parámetros de lo que según ya superaste, ¿no? Que cada vez que superas algo te conviertes en una mejor versión. Y ese es un mandato bien tiránico, bien mala onda, ¿no? O sea, porque, pues no, la vida no se trata de eso, ¿no? O sea, no es Mario Bros, les digo, o sea, no es Mario Bros. Y claro, que no estamos diciendo que el trabajo, porque hay gente que también, ¿no? Ajá, hay gente que se va al Se va al trabajo, trabajo, workaholics. workaholic cañón, yo produzco y, ¿no? Me desconecto de todo lo demás. No estamos diciendo que trabajar está mal, que hacer ejercicio está mal. No, tienen su parte de aporte, su parte en que sí ayudan, pero cuando se usa, como dices, para no atender al proceso emocional, pues no estamos hablando de que estamos superando nada, ¿no? Y insisto, para mí es problemática la idea de superar, ¿no? Es como Claro. transitar, poder transitar los procesos más allá de estos discursos oficiales, pues de que sigas adelante, ¿no? Pero Ujú. también creo que ahí tiene mucho que ver esto que hablábamos del entorno, Leti, porque sí siento que a veces el entorno, pues es el que mete mucha presión también a eso y que a veces las experiencias difíciles que me topo en la consulta de eso es esto que te digo, lo que pasa con las personas cuando sí tienen la necesidad de transitar su proceso, de hablarlo y de acompañarse, pero no encuentran un espacio seguro para eso porque lo que reciben es crítica, ¿no? O sea, Mm. él ya te superó, ella ya te superó, ella ya te superó, tú tienes que seguir adelante porque tú eres una chingona, un chingón, ¿no? Que yo entiendo, los amigos, las amigas lo hacen desde la mejor de las intenciones, ¿no? Pero creo que a veces no se dan cuenta que eso termina a la persona haciéndola sentir no entendida, ¿no? No entendida en su proceso, Ah, patológica. patologizada, ¿no? Como que algo está haciendo mal. Es que si todos me dicen que ya lo debería de estar superando, entonces hay algo malo en mí, ¿no?
Y a lo mejor algo que siempre hablamos en los episodios y que nunca dejaremos de hacerlo, ay, sí, es como que a veces cuando la presión de afuera es tan fuerte, como que eso es como una invitación a que te desconectes de cómo lo estás viviendo tú. Porque a lo mejor si a los ojos de la gente, que aparte, yo siempre digo, pensemos que la gente son como, tú estás dando un concierto y tú eres el artista principal y la gente está haciendo la afición, tus fans que van a tu concierto, pero no están en el mismo lugar que tú. Están desde otro lugar viendo lo que te pasa y desde ahí con toda la buena intención si quieres, pero te están diciendo qué hacer, cómo sentirte y cómo tendrías que transitar el proceso. Entonces, ojo ahí, porque no son los mismos lugares. Y entonces estas voces lo que hacen es una presión y un eco tan fuerte que fácilmente te invitan a desconectarte, a decir, a ver, el mundo dirá lo que sea, pero pues para mí esto sí está siendo muy doloroso, o para mí sí hay cosas que no termino de entender, o para mí hay cosas que no sé, este, que a lo mejor incluso me estoy dando cuenta y me estoy responsabilizando y eso me resulta doloroso. Así es. Y entonces mi proceso lleva esta temporalidad y le moleste, le incomode o le pase lo que le pase a quien sea, ¿no? Y que los procesos, como diría el papá de una consultante, nos tomarán el tiempo necesario. Y el tiempo necesario es el de cada quien, ¿no? Es de acuerdo a esto que decías, ¿no? De qué me voy dando cuenta, ¿no? ¿Qué voy acomodando? ¿Cómo lo voy acomodando? Y a veces sí está bien, a veces necesitas reconstruir la escena 1000 veces, ¿no? Para entender cosas. Y en eso no hay nada patológico, no hay nada malo, no hay ningún déficit, ¿no? Es un ejercicio de conciencia y a veces volver a ciertos lugares o a ciertas escenas no implica que no lo estás superando. Yo les voy a dar un ejemplo para que ustedes me digan si ya lo superé o no lo superé. Yo anoche madrugada, pues me acordé de una persona que ha sido un vínculo muy importante para mí, ¿no? Un vínculo que me dejó muchas cosas como de mí, de la vida, de la salud, y le recordé una interacción específica que tuvimos y me encontré un reel, pues muy en el tono de esa interacción que tuvimos y me acordé de ella y entonces dije, yo lo voy a poner aquí en mis historias, con mis mejores energías al universo, porque es una energía que así tengo, ¿no? De mucho agradecimiento, de mucho amor, pero entonces no la he superado. Yo ya le dije que vaya a terapia, que lo trabajes. Pero justo a lo mejor esa es una pregunta que se responde en lo individual. O sea, nadie podríamos juzgar si las personas han superado o no ciertas cosas, sino más bien las personas que están viviendo las situaciones son las que deberían de decir. Por ejemplo, la recuerdas y la recuerdas a lo mejor desde el mismo lugar, o a lo mejor la recuerdas desde otro lugar, con otra emoción, con otra sensación, o sea, igual, a lo mejor con el mismo cariño, pero ya desde otro lugar. Sí, y entonces... Yo, por ejemplo, aquí diría eso, que cuando recordamos algo, poder mirar cómo lo estamos recordando y qué significado tiene ahora, da cuenta de dónde está nuestro proceso ahora. Si yo les digo de esto, yo les diría, sí la recuerdo con mucho cariño porque es una persona que amo profundamente y no necesito que sigamos teniendo un vínculo para sentir lo que yo quiera sentir, ¿no? Y además... Yo digo que no la has superado porque sonreíste. Y eso, o sea, yo me doy cuenta, esto que les decimos del lugar, yo me doy cuenta que la recuerdo desde un lugar amoroso, desde un lugar de gratitud, desde un lugar de estoy contenta con lo que sentí, con lo que viví, independientemente del final o de la forma que tenga hoy el vínculo, ¿no? A mí no me genera, o sea, no, anoche no me puse a llorar, o sea, no dije, ya no dormiré, no comeré, ¿no? O sea, es el lugar desde donde vas recordando las cosas, desde donde vas construyendo esto que regresa, ¿no? Los regresos de las cosas no son falta de superación, ¿no? O sea, sí, o sabes, a mí algo que me preguntan mucho cuando son temas de duelo por fallecimiento
como si de pronto el decir, ah, es que me acordé de X cosa que viví con esa persona y entonces lloré, o sea, me salieron las lágrimas y demás. Entonces, yo algo que justamente me parece importante es, esta superación no implica que yo no voy a sentir nada, ¿no? O sea, sino más bien, claro que yo, y algo que exploro yo mucho en los lugares, bueno, es el mismo llanto de cuando te enteraste que la persona falleció. No, No. tiene la misma intensidad, la misma duración. No, son solo como unas cuantas lágrimas y fácilmente. Fíjate que me hiciste acordarme de una voz de una consultante que una vez que trabajamos su duelo me dijo, creo que le pregunté, bueno, ¿y cómo vas con el proceso? ¿En dónde sientes que estás ahora? Y me dice, ¿sabes que estoy descubriendo algo que creo que me va a servir? Pues ya me va a servir. Y me dijo, estoy descubriendo que uno pasa su duelo llorando desde diferentes lugares. Y entonces me dijo, me doy cuenta que a veces lloro, sí, con mucha nostalgia, pero que a veces lloro con mucha alegría también, recordando ciertas cosas, pero que a veces sí lloro como sintiendo la falta de lo físico, ¿no? Pero me decía, lo que estoy aprendiendo es habitar cada uno de esas formas de llorar. Y yo así, qué maravilla. Ha valido la pena todo. Ajá, sí, sí, y eso, ¿no? Lo que yo digo que es como resistir al concepto de superar, tiene que ver con saber habitar los procesos, ¿no? No es que voy a pasar al siguiente nivel, sino que ahora estoy habitando cómo estoy viviendo este vínculo ahora, cómo estoy viviendo este duelo, cómo estoy viviendo esta persona que ya no quiso estar, ¿no? ¿Cómo habito yo ese proceso permitiéndome sentir, permitiéndome vivenciar la experiencia, no bloquearla con el ejercicio, no bloquearla con el alcohol, ¿no? El alcohol, con el trabajo, con, bueno, cualquier otra sustancia, ¿no? También puede ser. Sí, yo siento que es como subirte al metro. O sea, a menos de que las estaciones estén cerradas y aún así pasas por ellas, no puedes simplemente teletransportarte de una estación a otra. O sea, la tienes que recorrer. Tú decides cómo la recorres, si te vas mentando madres porque se te hizo tarde o si dices, bueno, pues ya ni modo, ya se me hizo tarde, ya mejor. Ya estoy aquí, me relajo y llegaré cuando tenga que llegar y ni modo. O si vas sufriendo porque se te hizo tarde, tú decidirás eso, pero no te las puedes saltar. O sea, creo que eso es algo importante porque a mí sí me parece, o me ha tocado muchas veces, que estas personas que usan el trabajo, el ejercicio, pues sí, tienen ciertos resultados en otras áreas, se vuelven a lo mejor laboralmente muy exitosos, o físicamente transforman su cuerpo y todo esto. Pero la realidad es que algo que a mí sí me ha tocado ver con frecuencia es que cuando vuelven a establecer un vínculo, es como si se les despertara toda una serie de cosas que dejaron ahí como pendientes y entonces son más terroríficas, más intensas, porque ahora no tienes el contexto fresco de qué, cómo, cuándo sucedió cada cosa. Y entonces la realidad es que no es que desaparezcan, ¿no? Simplemente, pues dice, bueno, me voy ahí un rato a guardar, pero la realidad es que tarde o temprano también esas cosas empiezan a cobrar forma en ideas, en prácticas, en respuestas hacia nuevas relaciones, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo dirías, Leti, o a ver qué decimos de que cómo nos damos cuenta que sí estamos avanzando, no superando, ¿no? Porque no superando? Pero cómo las personas te cuentan que notan que avanzan. Yo pensaba en esto de mi consultante, ¿no? Que ella dice que habita los llantos, ¿no? Y ese es su avance. Eh, ¿Qué otras formas te ha tocado ir de cómo la gente sí avanza? No que supere, ¿no? Pero que sí avance. Pues cuando, o sea, van desde cosas muy simples como habitar una idea de manera distinta, incluir una nueva idea en su forma de pensar o de hacer, a lo mejor animarse a hacer prácticas que en determinado momento no se sentían en la posibilidad de hacerlas o no las querían hacer y demás, como a lo mejor también permitirse sentir, ¿no? O sea, como que siento que hay muchas formas, pero yo las englobaría así como en esos. Sí, también. Sí, pensaba en eso. O sea, yo pienso mucho en permitirnos habitar el sentir, que eso en consulta por lo menos
Yo es algo que converso mucho, ¿no? Con las personas que vienen acá. eh, y diría también que para mí también es como importante saber que las pausas y los retrocesos forman parte del avance, ¿no? O sea, que si algo vuelve, no volvió de la misma manera. Pero justo a lo mejor también tendríamos que cambiar esa palabra, ¿no? Porque el retroceso es como regresar al mismo lugar. O sea, yo doy 2 pasos y estoy posiblemente en el mismo lugar. Claro, yo ahí hago el matiz a veces en consulta de que, pues eso, la vida no es línea, a veces es espiral, pero, y yo a veces uso esta metáfora con algunas personas, la espiral en términos de que tú parece que estás regresando al mismo lugar, pero no, es una profundidad distinta, es un movimiento distinto, como tú decías, puedes haber incorporado una nueva idea trayendo ese mismo recuerdo, pero con una nueva idea, ¿no? Con una nueva sensación corporal, con incluso puedes haber incorporado algo de esa misma escena con una conversación, ¿no? O sea, también cuando lo conversas, pensaba que también a mí me pasó hace poco, ¿no? Conversando con una amiga de otra vinculación, me puso en el centro la idea de la ternura, ¿no? Y le decía yo, creo que la había visto en práctica, pero no la había podido poner al centro, ¿no? Y esa nueva idea de la ternura también me permite moverme hacia otro lugar, ¿no? Y a veces lo avanzas así, conversándolo. Uh-huh. Sí, creo que justo las formas son múltiples y diversas, dependen de cada persona, pero sí me parece importante como que justo la atención tendría que estar puesta en realmente cómo yo estoy viviendo esto, ¿no? O sea, porque si tú te pones esa pausa y te concentras en eso, ahí es donde te vas a poder dar cuenta de, sí se parece, pero no es igual, ¿no? Es lo mismo, pero no es igual. Ajá, es Ajá. como un dupa. Bueno, no, no tanto así, pero sí justamente parece que otra vez estoy ahí, pero la realidad es que no, porque lo vivo distinto, porque es más corto, porque respondo distinto, porque ahora tengo otra estrategia para hacerle frente. Y entonces ahí quiere decir que hay un movimiento chiquito, a lo mejor no de kilómetros, no de grandes pasos como le encantaría al sistema que esto fuera así súper rápido y express, pero ahí hay un movimiento. Sí, sí. Y eso, yo le decía, creo que ayer o antier a una consultante, por eso es que la terapia no es coaching, ¿no? Porque esta consultante me estaba diciendo, habíamos trabajado digamos que nuestra principal línea de trabajo ahorita es que ella se permita expresar lo que siente y lo que piensa, porque todo el tiempo siente que lo ha guardado, que lo ha mesurado para no preocupar a su familia y demás. Entonces me dijo, ay, tuve una conversación con mi papá y le dije esto y esto y esto. Me frustró su respuesta, pero incluso en el momento en que quise llorar, sí lloré y antes no lo hacían. Yo quería que él se enterara realmente de lo que me estaba pasando. Me frustró su respuesta, pero pude salir como de la frustración rápido con estas estrategias. Y yo le decía esto, es por eso que la terapia no es coaching y que el avance del que tú me estás hablando es un avance hecho en complejidad, ¿no? O sea, ¿sentiste frustración? Sí, y no era que no la tenías que sentir, ¿no? Sentiste frustración, sí, pudiste ahora sí llorar y expresar que eso era lo que estábamos buscando y que bien, sabíamos que lo que tú ibas a expresar no iba a garantizar una X respuesta de tu papá, ¿no? Pero que eso no era el foco. Y entonces le digo, esta es la complejidad de lo que es un avance en psicoterapia. El avance no era ni que tu papá te diera la mejor respuesta del mundo, ni que tú tuvieras una comunicación así sin que se te moviera un pelo, ¿no? No, es un avance en complejo. Sí, y que justo a lo mejor ahí, por eso tal vez vale un montón la pena mencionar por qué el coaching y los libros de autoayuda no son la respuesta. O sea, porque finalmente están construidos de tal manera que hacen como una fórmula general. Es como si dijéramos, para cualquier dolor en tu cuerpo, toma paracetamol y vas a estar bien. Y si no te hace bien el paracetamol es porque tú no lo estás haciendo bien. O sea, no es porque el paracetamol no sea la respuesta para eso que tienes, Ajá. sino porque tú no lo estás haciendo bien o tu cuerpo está funcionando mal, porque el paracetamol debería de funcionar para todos. O sea, es exactamente lo mismo.
Y eso es justamente, a veces las personas piensan que es indistinto ir a coaching, a terapia, o, o leerse un libro de autoayuda y con eso salir adelante. No, no es eso. La realidad es que a veces sí creo que las personas, también porque se siente muy, o sea, se puede sentir mucho dolor, ¿no? Y mucha tristeza, las personas quieren salir rápidamente de estos estados emocionales y pues suena bastante bien que te dicen, bueno, si haces A, B, C, D, rapidito vas a llegar ahí. Pero el problema es que siempre, lo hemos dicho, somos seres complejos. No podemos tener soluciones rápidas y genéricas para situaciones y para seres complejos. Y entonces eso, también como que la invitación es aprender, porque eso se aprende, a evitar la complejidad, a sostener a veces aquello que yo siento como contradicciones, ¿no? Pero ¿por qué si esto pasa mucho, ¿no? ¿Por qué si estoy yendo a terapia a veces me siento más triste, ¿no? Pues porque a veces estás contactando con eso que no te habías dado tiempo de contactar y esas contradicciones o esa convivencia de que puedes estar pasando un momento muy feliz, pero también de otra, en ese mismo momento o momentito después tener un recuerdo que te ponga medio triste, sostener eso como parte de nuestra vida, lejos de lo que dice el discurso de superación, que superar es sentirte solo feliz y plena y empoderada, pues no me hicieras. No, no, sobre todo porque al final siento que esas, o sea, no, no porque tampoco ahora romanticemos lo doloroso y digamos, gracias a la vida que me pasa eso. No, 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 no. No, no, tampoco va por ahí. No. Sino porque hay situaciones en las cuales si tú le entras a vivirte desde esa complejidad, aprendes a habitarla, aprendes a leerla, a cuestionarte en ella, vas a adquirir herramientas sobre ti. Vas a ir conociéndote más, vas a ir teniendo esta destreza de mirar esas diferencias y eso te va a permitir tener otra visión de ti mismo, misma, Ujú, bien distinta, ¿no? ujú. Sí, entonces eso, o sea, yo quiero retomar esto de que cuando estén viviendo sus procesos, aunque les parezca que están regresando a un mismo lugar, examínenlo bien y verán que no es así. Creo que para empezar, porque la versión que habitaba en ese lugar ya no es la misma, ¿no? La misma que regresa. Eh, ¿Qué más de ti? Pues yo justo creo que con esto que estamos diciendo me parece importante enfatizar, enmarcar, poner con luces, diamantina y brillos y todo lo demás, que el superar no luce de una sola manera. O sea, la superación va a ser algo individual, no va a lucir igual para Nara que para mí. A lo mejor habrá cosas en las que coincidan, pero no necesariamente hay una fórmula única y hay que justamente entenderlo. Primero nosotros, pero después las personas que están a nuestro alrededor, porque al final de cuentas, lo que decías hace rato me parece importante retomarlo. O sea, cuando nosotros estamos acompañando y siempre vamos a acompañar en algún momento a alguien que necesita transitar una situación de estas, ¿no? Entonces, pues si vamos a estar ahí, aprendamos a hacerlo también, ¿no? No nada más lo hagamos desde estos discursos tradicionales. Y eso implica, como que algo que hace rato que lo decías, yo me quedaba pensando, ¿por qué me mueve tanto ver a una persona en el mismo lugar, según yo? ¿No? O sea, ¿qué me está provocando a mí, no? Exacto, ¿por O qué sea, tengo esa prisa? ¿Por qué me mueve esto? ajá, y a lo mejor la intención es porque no quiero verla sufrir, a lo mejor porque la quiero mucho, porque la otra persona es una estúpida. O es patanesca la otra persona y eso me da mucho coraje. Bueno, eso es mío. Y eso no tendría que ser algo que presione Ah, a mi amiga, a mi familia, a quien sea, a que le meta turbo a su proceso para que yo no tenga que contactar con ese sentir, ¿no? y a eso también me refiero con poder sostener mis propias contradicciones, el malestar que se me puede mover a mí como con esto, ¿no? Es que esa persona es patanesca y yo me siento así, entonces quiero que le apuren. Pues no, yo tengo que sostener ese sentir. A lo mejor mi amiga me platica a mí, pero yo tengo que buscar también con quién platicar de cómo yo me siento con lo patanesco de la otra persona para no echarle esa prisa a mi amiga. O contárselo a mi amiga, ¿no? También. O sea, como no disfrazarlo, ¿no? Así es. O sea, Y a mí me pasa esto
cuando hablamos de estas cosas, pero no quiero que eso se vuelva una presión para ti. Exacto. Solo que sepas que a mí me pasa. Ajá, ¿no? o que justo yo lo relaciono con esto y yo no, y a mí me hubiera gustado cuidarte más, o me hubiera Ajá. gustado que no pasaras por esto, pero hacer esa traducción da espacio para la conversación y no pone así como el pie, apúrate, 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 ¿no? Y sí, retomando lo que decías de que esto, bueno, yo pongo entre comillas lo de la superación porque a mí la palabra no me gusta. Y en mi caso yo pienso en que yo no quiero superar las cosas en términos de Mario Bros, de dejar el nivel atrás y seguir. O sea, yo no lo pienso así como, ay, voy a superar las cosas porque yo voy a pasar de nivel, sino para mí es como, para mí transitar las situaciones tiene que ver con acomodarlas en un lugar donde puedo convivir con ellas pacíficamente y seguir adelante mi camino, como esto que les mencionaban. Yo convivo con la imagen que tengo de ese vínculo, las cosas y el recuerdo y la nostalgia en un lugar de mi corazoncito, está en un lugar de mi corazón donde puedo seguir mi vida pacíficamente y tener ese lugar en mi corazón para ese recuerdo. Y que, pero también ojo, ¿no? Porque habrá personas que de pronto sigan. Yo ya ni me acuerdo. Ajá, yo no me acuerdo, a mí no me genera ya un sentimiento o una emoción recordar o hablar del tema. Y también podría ser posible, ¿no? O sea, justo cuando yo digo que no hay una forma única, es justamente dejemos que las personas hagan, digan, vivan como lo tengan que vivir y no nos pongamos en una posición de juicio de decir, ve a terapia, no lo superas. No lo has superado. ¿Para qué publicaste esa historia? No lo has superado. Sí, no, sino más bien en ese caso lo que siempre decimos, pongámonos, si nos interesa, pongámonos en modo curioso. Oye, fue igual, te sentiste diferente, te contactó con qué ideas, con qué cosas. Y, o sea, y eso creo que es algo totalmente distinto a la postura. Sí, ¿no? de acuerdo. Oye, pero de verdad, o sea, entonces quiere decir que nunca hay momentos donde las cosas se vuelven como algo que nos esté generando daño o Sí, o sea, creo que sí hay que poner atención en los procesos en cuanto a ver, yo estoy transitando, no sé, un duelo, una ruptura, me despidieron, no sé, todo lo que uno puede transitar de procesos, de salud o de lo que quieras. Creo que sí hay que poner atención en cosas como, o sea, si de plano ya no puedo dormir, ¿no? O sea, no duermo, no como, o sea, que ya realmente ya no voy a trabajar, ajá, a lo mejor mi estado de ánimo me impide, ya estoy empezando a aislarme, ya no veo a mis amistades, a mi familia, estoy pensando a lo mejor en que ya no vale la pena estar la en este descripción plano, de la vida. ajá, en este plano de la vida, pues ahí, Ahí yo creo que sí es importante buscar el apoyo que tengan a la mano, ¿no? Amigos, familia, pero también si hay posibilidades de buscar apoyo de psicoterapia, de acompañamiento psicológico, pues creo que sí son algunas señales que es inconveniente atender, ¿no? Acá pueden buscarnos para sesiones de psicoterapia, estamos Leti anda por acá por el centro, yo ando por la del Valle y damos sesiones en línea. Pero sí, creo que estas señales, Leti, o sea, cuando realmente ya estás dejando las cosas de tu vida y estás dejando de vivir, ¿no? Sí es importante atender ese llamado. Recuerden que siempre les decimos que las emociones son mensajeras, ¿no? Y entonces si yo tengo una tristeza ya muy, muy grande, ¿no? Que está ahí dando un mensaje de que a lo mejor estoy necesitando algo porque ya estoy abandonando otras cosas, pues puedes hacerlo con ayuda, ¿no? sí, y a mí algo que me ha tocado mucho acompañar últimamente es que estos procesos de atravesar situaciones de duelo y cosas así, se acompañan con procesos hormonales. Ay, claro. Y entonces yo sí, las mujeres seamos súper atentas porque tenemos ese pequeño elemento en nuestro cuerpo que nos puede hacer una experiencia totalmente distinta a atender o no atender, ¿no? Entonces,
ahí sí hay como otro factor que le puede dar otra cosa, otro giro de complejidad a este proceso de transitar Sí. un fin o una pérdida o algo así. Sí, y es un acompañamiento integral, ¿no? Entre los saberes de la ginecología y entre la psicoterapia y entre, pero que Como sí, los ¿no? endocrinos. Ajá. Ajá. Sí, eso me parece importante. Entonces, sí, o sea, pensemos que la superación se va a ver de, bueno, sí, quitemos esa palabra y a lo mejor el transitar procesos de este estilo se va a ver de múltiples formas y se va a hacer con los recursos que se tengan, ¿no? ¿Agregarías algo más? No, los TQM. Síganos, suscríbanse, chao, bye. Ajá, no, o sea, eso sí es importante. Por favor, síganos en YouTube. Si nos siguen en Facebook, que vemos que es en donde tenemos más seguidores, vayan a seguirnos también a Instagram, please. Queremos hacer crecer el Instagram para poder hacer lives con ustedes. Entonces, échenos. No, YouTube, ¿no? También. YouTube, Instagram, Facebook y TikTok. Ahí denos un seguimiento. Ay, y yo sí les agregaría que al final de cuentas, si bien estos episodios se dirigen a personas que atraviesan las situaciones que estamos abordando en el tema, creo que también son útiles para quienes no lo están atravesando, pero están acompañando a alguien que está atravesando esos temas. Entonces, la invitación sí es eso, o sea, como aprendamos estas cosas que nadie nos enseñó, pero que necesariamente vamos a atravesar en algún momento y seamos, no me gusta mejores compañías, pero a lo mejor acompañemos más amorosamente, ¿no? O sea, me Tratemos parece. de crear un espacio seguro, Ajá, un espacio de donde manera la otra segura. persona pueda aparecer. Siempre les digo eso de que el amor es dejar al otro aparecer, pues también aquí, ¿no? O sea, sí, eso me parece súper importante, ¿no? O sea, nadie nos lo enseñó, pero lo podemos aprender. Estamos en espacios, formas y tiempos para aprender, pero tengamos esa a disposición. lo mejor debemos de hacer un episodio de cómo acompañar, ¿no? Desde la curiosidad o algo así. Sí, eso es lo bueno. Ajá. Bueno, Pues, pues terminamos por acá, ¿no? sí. Bueno, gracias por haber estado con nosotros. Suscríbanse, síganos los TQM. Bye. Por hoy hemos terminado. Te agradecemos el habernos acompañado en este episodio. Recuerda que cada martes a las 8 de la mañana puedes encontrar la nueva emisión. También te invitamos a seguir nuestras redes sociales en el Instagram @cama3podcast. Tu opinión y tus preguntas son muy importantes, pues las estaremos contestando en nuestros episodios. Adiós.